Aquí estamos, aquí ya sí, teníamos ahí un pequeño tema técnico con una de las pantallas. Ahora vamos a continuar con nuestra experta, Rosa Oviedo, quien nos viene a traer un tema bastante interesante sobre, bueno, o más bien vamos a conversar con ella sobre este tema escolar y las implicaciones que tiene el nuevo año, luego de esta tan esperada rueda de prensa por parte del gobierno dominicano y del ministro de Educación. Así que quisiéramos saber si Rosa, ¿ya estás por aquí, Rosa? Creo que sí. Buenos días, Rosa, bienvenida. Hola, buenos días. A Contraportada, bienvenida. Un placer estar con ustedes. Feliz de tenerte nuevamente. No pensamos que te íbamos a tener tan rápido luego de todo esto, pero cuando vimos lo que pasó en el día de ayer, dijimos, no, tenemos que conversar con Rosa, porque ella es la que nos puede dar luz en medio de toda esta confusión y emociones encontradas que tienen muchos padres. Y que esa papa caliente la vamos a tratar con Rosa inmediatamente. Esa es una papa caliente, realmente. Así es. Déjame ver si puedo conectarme con otro dispositivo, porque siento que me están escuchando bien. Sí, me voy a conectar. Escuchamos perfectamente, Rosa. Perfecto, perfecto. Muy bien. Sí, es una papa caliente, pero creo que era muy esperado este tema de nuestro ministro. Planteó cosas muy importantes y fue bastante preciso y fue como a los puntos claves de las necesidades que estamos teniendo los dominicanos y las dominicanas en este tiempo con el inicio del año escolar. Ustedes saben que la economía se activa cuando inicia el año escolar. Hay muchas cosas alrededor de la escuela y de los niños y las niñas. Bueno, y eso trae luz sobre todo para muchos comercios de retail, sobre todo que tienen sus campañas que se preparan y se enfocan específicamente para el regreso a la escuela. No se sabe cómo iba a ser. Ya habíamos visto una compañía telefónica que sí lo había hecho diciendo vuelve a la escuela de la forma más segura con la conexión de nosotros. Ahora bien, de ese tipo de publicidad con la conexión de nosotros, este tema más seguro. Hay una disyuntiva y es que habíamos dicho anteriormente, ¿está nuestro país preparado para ese tipo de educación totalmente virtual? ¿Está nuestro país también hasta para recibirlo de esa manera a través de los medios de comunicación? Cuando hemos visto quizás la idiosincrasia de muchos de nosotros que culturalmente hablando no están asiduos de ver este tipo de contenido. Yo creo que ninguna parte del mundo está listo. O sea, esto nos agarró en un momento en que como sistema teníamos una modalidad presencial. O sea, definitivamente en pocos meses ningún país va a poder estar listo. Claro, países en desarrollo, los cuales tienen pues otros sistemas pueden que estén un poco más listos que nosotros. Pienso que el ministro dio puntualmente en aspectos muy importantes. El acceso, el poder tener herramientas tecnológicas, y él habló de datos importantes y él habló de que solo un 17% de los estudiantes cuentan con alguna herramienta para la parte de la virtualidad. Entonces, pienso que no estamos listos en ese sentido. Vamos a tener que lograr que todos los estudiantes, una gran mayoría, pueda acceder a esto. Si ustedes se dan cuenta, el 75% aproximadamente es el sector público y solo un 23-25% es el sector privado. El sector privado puede que las familias tengan acceso y puedan comprar alguna computadora, algún iPad, algún teléfono inteligente, pero tenemos en la gran mayoría de la población que es a la cual el gobierno tiene que dar respuesta. Así que en ese primer aspecto no estamos listos. En un siguiente aspecto que tiene que ver con la preparación de quienes facilitan este proceso,
recuerden que estamos en un periodo de transición a nivel de la virtualidad. O sea, nosotros somos una generación que no nació en la era tecnológica, a diferencia de los niños y las niñas. Quienes menos me preocupan a mí son los niños y las niñas, porque ellos son de la era digital. Ellos viven ellos no entran a la parte digital, ellos viven ahí. Si tú le entregas un celular a un niño de 2 años, inmediatamente comienza a hacer esto. Eso es automático, comienza a hacer esto. ¿Pero por qué? Porque desde que él era bebé, él ve a sus padres, él ve a su mamá, a su papá, al tío haciendo esto. Desde que tú tienes un bebé y tú le entregas el biberón, él hace esto. Entonces, ¿por qué? Porque él está viendo su contexto. Así que él nació en la era digital, así que lo que menos me preocupan son los niños y que se van a adaptar rápidamente. Lo que más me preocupan son los adultos, las herramientas disponibles y el tema de la priorización de contenido, porque estamos en un periodo crítico y en los periodos críticos hay que tomar decisiones en cuanto a qué enseñar, cómo enseñar y qué evaluar. Entonces, digamos que siento que no estamos listos en esos aspectos. Además de eso, acuérdense que no en todos los lugares hay conectividad con el nivel que se necesita para una plataforma e-learning. O sea, tú tienes que tener un nivel de conectividad para que tú puedas acceder a videos interactivos, a reuniones sincrónicas, que no es lo mismo que va a pasar en Jimaní, en Atomayor, o sea, es diferente la conectividad, o sea, por eso esto es un tema que no es solo de gobierno. Esto es un tema que nos atañe a todos, al sector comunicación, a las familias, a todos. Es el momento de buscar soluciones colectivas como país y me encanta porque nosotros somos un país que sale de abajo, que es capaz de ser solidario. Este es un tiempo de solidaridad, de buscar soluciones conjuntas, de no mirar el vaso medio vacío, sino medio lleno. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? Ya no podemos mirar atrás, ya no podemos mirar lo que nos falta, sino qué podemos hacer en este tiempo de pandemia. No sé si ustedes saben que el tema de las leyes de compra y contrataciones no permite que el gobierno decida hoy, el Ministerio de Educación, por ejemplo, vamos a comprar computadoras ya, y mañana sale y compra computadoras. No es tan así. Acuérdense que es el 75% de la población estudiantil la cual se atiende en el nivel público, número 1. Número 2, hay unas leyes que nos impiden que nosotros vayamos y tomemos decisiones a la ligera. Vamos, compra computadora como si estuviéramos en la casa, ve y compra unos jeans. No, no es así. Ahora, sí es cierto que a nivel de las leyes, cuando estamos en periodos de emergencia, como estamos en este momento, hay unos fondos las cuales los gobiernos pueden acceder para compra de lo que se necesite. En este momento estamos en un periodo de emergencia a nivel de salud, por tanto me imagino que vamos a acceder a esos fondos que son necesarios y que son importantes pero acuérdate que también tenemos el sector salud, que los fondos que tenemos disponibles tenemos una prioridad que es la salud. Entonces ahí habrá que tomar decisiones, creo que es una papa caliente para gobierno. Sí, no, tremenda papa caliente. Y tú sabes, Rosa, hay uno de los temas también que preocupan muchísimo. Y es que en el día de ayer se hizo el anuncio y se hizo la aclaratoria que si había algún colegio privado que estuviera listo, pues puede iniciar sus clases antes del día 2 de noviembre, como se anunció que era el inicio formal de las clases. Sin embargo, en ese mismo debate y mirando todos los beneficios, vamos a decir, y cómo se está preparando el Ministerio de Educación de cara al inicio de las docencias, que se le va a dotar tanto a los docentes como a los alumnos de equipos electrónicos, que se va a hacer un acuerdo con las telefónicas del país para que le puedan llevar servicio de manera gratuita a esos hogares, aparte de que esos niños van a recibir su desayuno y su almuerzo escolar tal y como lo veía. Entonces, hay una gran preocupación. Porque, ¿qué pasa?
A nivel de colegio privado, y esta es una realidad que de hecho muchos padres, bueno, yo que soy madre de 4 hijos, uno ya que va a entrar a la universidad, que no está en etapa escolar y ya ese corre un curso de manera diferente, pero los otros 3 estábamos conversando en varios chats y decíamos, pero aquí hay varias cosas que no voy a decir que no tienen mucho sentido, pero que entiendo que deben de madurarse un poquito más. Primero, hay muchos padres que se quedaron sin empleo ahora con el tema de la pandemia y no cuentan con los recursos primero para pagar una inscripción escolar a sus niños, pagar la colegiatura, comprarle un equipo electrónico, pagar los gastos fijos de su casa, que el internet. Y una serie de implicaciones más, la comida que obviamente se la tienen que dar y que muchos de ellos han estado sobreviviendo en este tiempo, vamos a decir, por la gracia de Dios. Esa es una realidad que no se despinta a nadie. Entonces, encima de esto, deseamos mantener nuestros niños en la escuela, en sus colegios privados y tenemos que pagar prácticamente la misma cuota, tanto de inscripción como de mensualidad de lo que se pagaba en un escenario diferente cuando la economía estaba totalmente abierta. Entonces decimos, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué por lo menos no se le da un subsidio a estos colegios? No se le da a estos niños que están inscritos, a los que lo necesiten, esas herramientas también para que puedan llevar su curso escolar, porque no todos los niños tienen celulares, no todos los niños tienen tablet, ni todos los papás tienen la posibilidad de comprarlo aunque estén en colegio privado. Entonces, hay como una diferencia en entender la magnitud de la pandemia, que no solo impactó a los niños que están en escuelas públicas, ni a los padres de niños que están en escuelas públicas. O sea, la clase media prácticamente de República Dominicana se quedó sin trabajo. Y hoy está, y muchos de ellos aún están, que también eso era parte de lo que el gobierno decidió. Hasta diciembre, muchos de esos padres de clase media que tenían sus trabajos con salario de 70, 80, 100 mil pesos, hasta 50 mil pesos, tienen 4 meses recibiendo 8 mil pesos. Entonces, aquí, ¿cómo se manejaría o cómo, no sé si tú tienes esa información, cómo lo manejó tanto el gobierno como el Ministerio de Educación, considerando esta realidad del colegio privado y de los padres que tienen sus hijos en los colegios privados? Donde tengo entendido, ha habido un subsidio a pequeños colegios, pero sí es cierto que es la realidad que tenemos. Acuérdate que esto es crítico, o sea, aquí es como, igual te va a pasar a ti en tu familia, que tú tienes muchas dificultades, pero tienes que irte a lo más crítico y tienes que irte a lo que afecta más a la mayor cantidad de población. Y creo que el gobierno lo que ha intentado es ver como, bueno, es mi opinión desde fuera, como ha intentado pues dar respuesta a una gran mayoría. Y una gran mayoría es ese 75, 80% de familias que son los que están en las escuelas públicas. Voy a plantear 2 cosas que has dicho en tu discurso. Número 1, lo primero es, has dicho, bueno, ya comenzaron los colegios privados y ahí se crea una brecha entre los que van a colegios privados y los que van al sector. Esa brecha existe, histórica, y es parte de lo que como gobierno tenemos que intentar pues, que no siga aconteciendo. Y que podamos dar las mismas posibilidades, no importa, bueno, siempre los que están en el sector privado pues van a tener mayores posibilidades, eso es así, eso es un tema de brechas sociales. Pero tratar de que haya equidad y que las familias, que la gran mayoría pues reciba una educación de calidad y en equidad. Y por eso el gobierno habla de, bueno, vamos a dar 45 días más al año escolar, de tal manera que pueda el grupo que comience en noviembre, pues pueda lograr los días establecidos para todo año escolar que haya a nivel de Cuba.
y les está sugiriendo a los colegios privados pues que en este tiempo hagan un reforzamiento del año escolar anterior y que inicien pero haciendo un reforzamiento de lo que se está haciendo, pero que intenten, porque el propio ministro dijo, el Ministerio de Educación dirige las políticas educativas, no importa si es sector público o sector privado. Sobre el otro elemento, creo que si una familia en este momento, creo que el gobierno tiene que sentarse con el sector privado a discutir estos temas. Realmente no tengo la respuesta, es una respuesta que hay que hacerla, o sea, que hay que convocar, que hay que dialogar, hay que sentarse en la mesa con el sector privado a buscar alternativas, porque acuérdense que un colegio también tiene que seguir pagando sus colaboradores, tiene que seguir pagando a los docentes, tiene que seguir haciendo como todo lo que hace, no solamente es local lo que un colegio privado tiene, sino hay otras muchas acciones. Ahora, creo que el gobierno tiene que sentarse con el sector privado a discutir durante este tiempo qué posibilidades hay, si pueden haber becas para esas familias que eran parte de esos colegios y que no ahora mismo quedaron sin trabajo. Eso es identificable porque el Ministerio de Educación tiene una estadística, hay un sistema de gestión que se sabe, cada estudiante de este país tiene un número, un código, está en un sistema de gestión y se sabe dónde está ubicado, quién es, quiénes son sus padres, o sea, eso es muy fácil poder identificar. Y además hay una asociación, los colegios privados son parte del Consejo Nacional de Educación, o sea que también es muy fácil sentarse a la mesa e identificar quiénes son esas familias y qué posibilidades existen para que esas familias estén becadas en esos colegios. Eso es lo primero. Lo segundo es que también como familia, mientras el gobierno soluciona eso, pues como familia también tú tienes un distrito educativo que está próximo a tu casa, acércate, en la página del ministerio hay información sobre cuál es mi distrito educativo, acércate, busquen una escuela, la escuela más próxima para que tu hijo no pierda el año escolar y pueda de alguna manera permanecer en el sistema, permanecer haciéndote los entregables de contenido y los materiales que tú necesitas, porque en este momento toda la familia vamos a tener que ayudar a nuestros hijos hasta que tu economía mejore, hasta que tú puedas reanudar. Entonces hay retos para gobierno y es poder ponerse de acuerdo con cuáles son esas familias que han perdido su trabajo de clase media. Acuérdate que estamos hablando del 25% de la población aproximadamente. Entonces es buscar alternativas, soluciones. Esa es mi opinión, de que busquemos alternativas, soluciones de becas, de posibilidades por ahí, y que como familia en este momento te aproximes a los distritos educativos, no tanto a las escuelas, porque el distrito es que le va a decir a las escuelas, ok, tengo estas familias que necesitan un cupo y vamos a buscarle cómo esas familias no queden fuera de los sistemas educativos. Rosa, grandes desafíos se avecinan con relación a eso. Sí, son muchos desafíos de los cuales, y sobre todo nos podemos sentir privilegiados porque es como la revolución educativa ahora en pleno siglo XXI, post pandemia. Y hay un tema muy importante. A muchos adultos se les hace difícil adaptarse a la educación virtual. Está bien dicho que nuestros hijos que nacen en esta era totalmente tecnológica dominan ciertas plataformas, pero eso quiere decir que el aprendizaje que se tiene dentro de las comunidades educativas con esa relación one-to-one con tu otro compañero, que ya ahora simplemente lo vamos a tener a través de una pantalla o un dispositivo electrónico, ¿será igual, será similar? ¿Cómo se podrá manejar esto con nuestros hijos, que también le hace falta vivir eso en sociedad, con fuera del entorno familiar, sino también en ese entorno colectivo con sus compañeros? Esta pregunta nos la vas a responder luego de la pausa, Rosa. Estamos hablando con Rosa Oviedo aquí, todo lo del sistema educativo y la nueva normalidad también para la educación, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Ya regresamos. 103.7 Contraportada Radio. En Unit pensamos que no todas las personas conducen igual. Algunas recorren más o menos kilómetros, otras son más prudentes y están las que buscan la manera de ahorrar siempre.
Para cada una tenemos Por lo que conduces, el primer seguro inteligente para automóvil en el que pagas solo por los kilómetros que conduces. Ah, y si manejas bien, premiamos tus buenos hábitos. Descubre lo maravillosamente simple que es adquirir tu seguro por lo que conduces en unit.com.do. Menos kilómetros, más ahorro. Unit es filial del Grupo Universal. Porque queremos volver a vivir mejor la vida, en estos momentos lo mejor es quedarse en casa. Realiza todas tus transacciones bancarias de forma segura a través de los canales digitales del Popular, Internet Banking, App Popular, Te Pago y Telebanco Popular. Y quédate tranquilo en casa, porque estamos a tu lado siempre. Banco Popular, a tu lado siempre. Contraportada Radio. Continuamos en Contraportada Radio con un tema que ha dado mucho de qué hablar. Yo en otros programas radiales había escuchado eso cuando no se tenía la decisión. Ya que se ha tomado la decisión, Rosa, y puedes ahí desmutearte, ya que se ha tomado esta decisión, ¿cómo será ese aprendizaje? ¿Entiendes tú que será igual, le llevará ventaja al tipo, a lo que ya nosotros hemos estado acostumbrados como educación? Tienes que, estás en mute, estás en Okay. Ahora sí. Bien, quiero colocar, en vez de la palabra aprendizaje, quiero colocar enseñanza. El espacio de enseñanza cambia, pero el aprendizaje del ser humano va a ser, o sea, el niño va siempre a aprender. Todos los seres humanos, sea en un sistema formal o no formal, en la casa, en la escuela, en todos los espacios, los seres humanos aprendemos. Entonces, lo que va a cambiar aquí es el espacio de enseñanza, ¿sí? Que en este momento tiene algunas dificultades porque quienes guían ese espacio, que son maestros y familia, no necesariamente conocen todas las herramientas ni tienen todas las habilidades e información sobre cómo desarrollar este proceso de enseñanza virtual. Entonces creo que ahí sí tenemos una pequeña dificultad, pero el aprendizaje no se detiene. O sea, los niños y las niñas van a aprender. Ahora, ¿qué va a pasar con el contenido académico? Bien, acuérdate que estamos en la era de la información. En la era de la información, el teorema de Pitágoras está en las redes. Ahora, ¿cómo pensar? No está en las redes. ¿Cómo comunicarte? No está en las redes. ¿Cómo relacionarte, manejar conflictos? No está en las redes. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que pensar en cuáles competencias quiero que mis hijos desarrollen en este tiempo, y en este momento estoy hablando con las familias. Yo quiero que mi hijo aprenda a comunicarse. Entonces estos espacios, cuando estamos comiendo, cuando él me está contando lo que pasó en el día, yo puedo aprovechar para que él, eso es la cotidianidad. El aprendizaje para la vida, ese es mi eslogan, aprender para la vida. O sea, esta es una buena oportunidad para nosotros salir del espacio escolar, del espacio académico y trabajar competencias. El currículum dominicano tiene 7 grandes competencias y habla del pensamiento crítico, creativo y lógico. Y ese pensamiento no es solamente la información académica, no tiene nada que ver con si sumo o si resto, sino cómo aprendo a pensar lógicamente, críticamente. De repente, los niños pueden hablar de qué les parece sobre que vamos a estar en casa y no en la escuela, y tener un discurso crítico sobre eso, ¿ves? O sea que ahí el niño va a aprender una competencia, aprender a dialogar, a respetar la opinión de los otros, el orden parlamentario. Fíjate, hay mucha riqueza que podemos aprovechar en este tiempo para trabajar con nuestros hijos. El poder mandar a hablar con el público, el poder comunicarte con otros. Yo creo que tenemos que pensar, Ministerio de Educación, cuáles son los contenidos priorizados. ¿A qué voy a priorizar en este tiempo? Porque estamos en un tiempo que será temporal. Esto no va a ser para siempre, esto es temporal. Y que como familia, como vecindario, como comunidad, tenemos que ver qué es todo lo que podemos hacer. De repente, mi edificio tiene
16 apartamentos y quedamos todos uno frente al otro. De repente, quien toque guitarra de los vecinos se podrá colocar en el balcón una tarde y que salgan todos los niños a cantar. ¿Entiendes? De repente la abuelita puede una noche hacer un cuentacuentos desde su balcón y los niños escuchar. O sea, yo creo que ahora se nos abre una gran cantidad de posibilidades para el aprendizaje, para el aprendizaje. Ahora, cambia el espacio de enseñanza, tiene grandes retos ese espacio, porque no todos tenemos computadora, pero podemos hacerlo a distancia, no necesariamente tiene que ser a través de la internet, puede ser por radio, puede ser por televisión. Recuerdo un programa que yo, bueno, no sé si tú, pero supongo que Nereida y Lara lo vivimos, que es el Plaza Sésamo. ¿Cuánto aprendimos con Plaza Sésamo? Claro, yo estaba bien chiquito, pero claro, pero yo recuerdo un programa, Rosy, yo también estaba bien chiquita. No, mira, estaba María Moñito en el Canal 4, y antes de María Moñito había un programa que era, yo sé que era oriental, y hacían muchísimas manualidades, no recuerdo el nombre, pero sí yo era de los que veía ese tipo de programa e inventaba mucho y me abrió mucho eso la creatividad. Entonces yo creo que vamos a retomar eso nuevamente. Yo creo que ese es el tiempo. Yo creo que ya no podemos mirar si es diferente el espacio presencial o virtual. Necesariamente no podemos ir a la presencialidad. No podemos, ya no hay forma de volver atrás, porque es que estamos hablando de la vida de los niños y de las familias. Entonces, cuando hablamos de eso, hay que buscar nuevas oportunidades. Los dominicanos somos súper creativos, vamos a sacar la creatividad, vamos a poner a los niños a aprender quebrados comiendo galletitas, vamos a enseñar a los niños a sumar con las habichuelas. Yo creo que ayudándonos a limpiar las habichuelas. O sea, yo creo que es tiempo de nuevas posibilidades. Ahora yo me quiero concentrar en lo positivo, en el vaso medio lleno. Yo sé que hay dificultades, yo sé el estrés que tienen las familias, pero yo les diría, respiren. Bueno, tenemos posibilidades juntos. Escuchándote, Rosa, hablándonos a nosotros, los papás, porque yo misma estoy que uno dice, Dios mío, ¿cómo es que vamos a resolver todo esto? Hay una pregunta y Rosa, el tiempo ya increíblemente se nos ha ido. Yo creo que tú tienes que tener una sección fija con nosotros aquí en Contraportada hasta poder salir de todo esto. Y es justamente eso, Rosa. Tú decías, bueno, tenemos que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Pero ¿qué pasa? También hay una gran preocupación de los padres. En este momento, no todas las familias cuentan con ayuda en casa. De hecho, la pandemia también, una de las cosas que trajo fue que le enseñó a las mujeres, o nos enseñó a las mujeres, a ocuparnos nuevamente de nuestros hogares y hasta cierto punto ver que no necesariamente esa ayuda que traemos de fuera era totalmente necesaria. Nos enseñó a que los niños cada uno tenga sus propias tareas, que arreglen sus habitaciones, que limpien por un lado, que frieguen por otro. Y muchas personas, de hecho, lo han compartido, tal vez no vamos a decir el 80% de la comunidad escolar, pero muchas personas han decidido quedarse solos en casa. Hemos visto cómo los hombres incluso se han involucrado con las mismas tareas del hogar, ayudando también a la mujer. Pero ¿qué pasa? Ya prácticamente papá y mamá tienen que salir a trabajar los dos. No necesariamente esa nana, esa ayuda que tenemos en casa, tenga las capacidades, vamos a decir, para darle un seguimiento a esa educación en casa digital. Y hay una preocupación en ese sentido. Si papá y mamá, la realidad de que papá y mamá tengan que salir a trabajar y dejen los niños, qué sé yo, adolescentes en casa, sin supervisión, vamos a decirlo. O si tienen una supervisión, que esa persona, que es su asistente en la casa, que es la nana, que es la persona que los ayuda con las labores domésticas, no tenga las capacidades para ese acompañamiento de manera virtual. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para poder ver ese vaso, como tú dices, medio lleno y no medio vacío? Bueno, son parte de estas preguntas, son las que todos los días escucho, o sea, muchas familias diciéndome qué hago en ese sentido. Mira,
tú pusiste dos escenarios. Escenario número uno, papá tiene y mamá tiene que salir de casa por temas económicos. Yo le hablo ahora a los empresarios en este instante. Yo le digo, empresarios, dueños de empresas, de negocios, intentar buscar también ustedes posibilidades, mamás o papás que tengan hijos pequeños, cómo pueden ayudar a que esas familias pues trabajen, digamos, entre 6 de la mañana a 3 de la tarde para que puedan luego llegar a su casa y ayudar a sus hijos. Busquemos posibilidades de teletrabajo. O sea, yo creo que también los empresarios, los dueños de industrias, los dueños de negocios, pues pensar alternativas, compañeros de trabajo también, como vamos a ver días que tú puedes venir. O sea, yo creo que ahora todos tenemos que buscar alternativas. Esto no solo es gobierno, esto no solo es familia, esto es un momento, un tiempo en que amerita que todos saquemos nuestra actitud de solidaridad como dominicanos. Entonces vamos a buscar por ahí posibilidades, sé de empresas que están tratando, las que tienen hijos, hacer teletrabajo y ponerle tareas que puedan hacer en la casa. O sea, busquemos posibilidad. Yo sé que algunas familias van a quedar que no van a ver ninguna posibilidad. Entonces yo creo que tenemos que ver en los vecindarios. O sea, en mi edificio, señores, vamos a buscar quién puede echarnos la mano y hacer una supervisión. O sea, tengo que ver cómo voy a vencer esta crisis que nos está dando de frente y que no hay una sola solución ni una sola alternativa. Yo tengo una nana. Si es adolescente, es más fácil la solución. Cuando tú tienes hijos menores de 7 años, ahí que se te pone la piñaria, porque tú tienes el tema de dónde los dejas. Pero a diferencia de otros países, República Dominicana tiene un elemento muy importante que es las redes de solidaridad. O sea, el tío, el primo, un vecino. Hay que identificar personas que por día pudieras estar llevando lo que da. O sea, hay que buscar alternativas y esa es mi sugerencia. Mira, pero para finalizar ese punto, Rosa, pero también es un tema, por eso que Nere, oye, estoy totalmente de acuerdo con Nere, tú tienes que volver al programa porque hasta que esto inicie el 2 de noviembre, hay muchas telas de donde cortar y muchas cosas que se tienen que hacer, porque yo me pongo en el lugar de Nere que tiene 4 muchachos, pero yo tengo una niña de 3 y me vienen 2 en camino, entonces es más difícil, sobre todo el proceso. Y con el mismo tema de la pandemia, esa red de solidaridad se achica, porque a veces entonces es muy difícil tú entrar a alguien, no, porque si estuvo en contacto, porque si tuvo que salir o cualquier cosa, tienes el tema, aún sean familia, se achica el poder tener. Sí, tienes toda la razón. Ese tipo de cosas. Déjame dejarte terminar, Rosa, porque ya se nos acabó el tiempo para que tú puedas terminar esa parte y hacer despedir. Y con el compromiso, de que debes volver, Rosa, porque hay muchos temas que... Al aire estoy comprometiendo a la producción de este programa de Contraportada, se lo estoy anunciando. Luego que termine aquí, que resuelva unas cositas, me comunico con Rosa para ver si tenemos una sección fija un día a la semana, porque es que necesitamos luz, Rosa. O sea, nos hemos quedado cortos y hablamos media hora prácticamente. O sea, necesitamos mucha luz y esto es parte de lo que nos corresponde aquí a nosotros en Contraportada, llevar orientación, paz y soluciones, porque a veces, gracias a colaboraciones como la tuya, las personas comienzan a ver otras posibilidades dentro de su realidad. Así que gracias por acompañarnos, por nuestra invitación, y ya ahorita vamos a coordinar, voy a hablar con Lara para ver de qué manera te tenemos aquí, por lo menos una vez a la semana, porque aún quedan muchas lagunas y muchas piezas en este tremendo rompecabezas. No sabemos. Oye, y Rosa dijo algo, pues yo le presté tanto atención ahorita, ella dijo algo, por ejemplo, porque hay una cantidad de computadoras que se van a comprar, que eso no es, mira, llámame a tal sitio allá y que me manden toda esa computadora, hay un proceso que se tiene que llevar, y de todo eso queremos hablar, sobre todo cómo identificar, sobre todo esos lugares donde no hay ni siquiera energía eléctrica,
y se tiene que implementar ese tipo de conexión, sobre todo para la educación. Rosa, queda el compromiso, Nere, ya tú sabes, te dejamos esa bola a ti. Para que, Rosa, fíjate, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Un gusto.